Bueno, seguimos entonces con el otro punto. Profe, ahí viste que vos dijiste que las monedas en poder de los bancos las tenemos que sumar a la reserva legal. No, es parte de la reserva legal, no tenemos que sumar. La tenemos que Claro, sumar a los depósitos que tienen, a los depósitos en el Banco Central, que mantiene los bancos comerciales. sí, sí, pero vos en realidad las monedas que tienen en poder ellos, eh, nosotros cómo sabemos necesariamente si van a formar parte, porque viste que nosotros habíamos dicho que en las reservas de excedente, por ejemplo, cuando te sobran, que ¿Mm? sería las monedas que le queda al banco, pero capaz que no son parte de la reserva legal, o siempre va a ser así. No, lo que pasa es que el Banco Central establece ese coeficiente obligatorio que los bancos comerciales tienen que mantener como reserva legal. Pero los bancos, según cada banco, tienen efectivos que es resguardo, o sea, que es menor que los préstamos que otorgó. Entonces, es resguardo a esos depósitos. En el caso que haya una corrida bancaria y que vengan a sacar ese depósito, tiene que tener resguardo de efectivos en poder de los bancos. No solo está todo en el Banco Central depositado. ¿Sí? Hay una Claro, parte de esos depósitos que los bancos comerciales, depende de la cautela de cada banco, mantienen en poder, en efectivo, como resguardo de esos depósitos. Eso también forma reserva legal. No es la reserva legal que establece el coeficiente que establece el Banco Central, como obligatorio. ¿Sí? claro, entonces nosotros siempre las monedas en poder de los bancos las vamos a considerar como parte de la reserva legal. El efectivo que mantengan los bancos, sí, es parte de la reserva legal. Eso, Listo. profe, sería la reserva voluntaria. Podría ser parte de la reserva voluntaria, sí. Bueno, ahora el ejercicio 1 lo que pedía entonces es la tasa de efectivo mínimo. ¿Sí? Entonces la fórmula ya la habíamos visto, que era el total de la reserva legal sobre el total de los depósitos, donde sabíamos que lo habíamos determinado en el ejercicio anterior. La reserva legal era 55, fíjense que eran estos, acá, los 45 del efectivo en poder de los bancos, más los 10 de la reserva de los depósitos en el Banco Central. La reserva legal, entonces, es 55 sobre los depósitos que nos figuraban en el enunciado, que es de 220, nos da que este coeficiente, esta tasa de efectivo mínimo, es de 0,25. Y esto seguramente lo vieron en teoría, donde, bueno, Profe, ¿sí? entonces tasa de efectivo mínimo es lo mismo que encaje legal, ¿Cómo? porque con Ivana lo vimos como encaje legal o coeficiente de reserva, es lo mismo Es lo que mismo, tasa de... sí, tasa de efectivo mínimo, es la tasa, sí, el coeficiente de reserva. El coeficiente de los depósitos es el porcentaje de los depósitos que se debe mantener obligatoriamente en el Banco Central. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Y a los bancos comerciales, sí. Bueno, entonces, sabíamos que la oferta monetaria, en este caso era el efectivo en poder del público más los depósitos. Porque en el punto 3 nos pide determinar cuál es la oferta monetaria. El efectivo en poder del público era de 146, más los depósitos de 220, la oferta monetaria de 366. Fíjense que la base monetaria que la hemos determinado en el punto 1 era de 201. Siempre, acá está, siempre la oferta monetaria es mayor, siempre la oferta monetaria es mayor a la base monetaria. Por esto que decíamos al principio, el efectivo en poder del público es lo mismo, la reserva legal es un porcentaje de estos depósitos. ¿Sí? Eso se grafica, ustedes lo van a ver cuando lean alguno de en el libro, alguno de estos temas, van a ver que se ejemplifica con este gráfico. Y en el punto 5 lo que pide es determinar el coeficiente de efectivo en manos del público. ¿Se acuerdan que también lo vieron en la teoría? ¿Cuál era la fórmula? La E chiquitita es este coeficiente de efectivo en manos del público. ¿Sí? El efectivo en poder del público es 146 dividido el total de depósitos. Esa E chiquita es de 0,6636, bueno, progresivo. ¿Sí?
Lo que determinamos es de estos depósitos, de todos los depósitos, el porcentaje está en forma de efectivo en poder del público. Eso Y en sería, el profe, que de cada un peso, 0,66 está en manos del público. Exacto, exacto. De cada de los depósitos, exactamente. Y en el punto siguiente lo que pide es cuál es el multiplicador de la base monetaria. Y teníamos la formulita que también lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que lo podemos determinar? La oferta monetaria sobre la base monetaria, y la fórmula que ven en teoría era E más 1 sobre E más R, donde E, ya lo habíamos determinado en el punto anterior, es el coeficiente efectivo mínimo en manos del público, que es de 0,6636, más 1 sobre la E, también este coeficiente, más la R que lo determinamos en el punto anterior, donde era, era de... ¿Cuánto daba esa rechita? 0,25. Esa tasa de efectivo mínimo. ¿Sí? Lo de arriba, profe, ¿qué sería como la demostración? Claro, eso lo vieron en teoría seguramente, por eso seguía avanzando. ¿Sí? No lo teníamos visto. Es el pasaje de término de la teoría para llegar a esta formulita. ¿Sí? Y en el punto 6, lo que pide es determinar el importe de las reservas libres y de la circulación monetaria. Y también ya lo vimos recién cuando vimos la base monetaria. La circulación monetaria es igual al efectivo en poder del público más el efectivo en poder de los bancos, que era 146 más 45, era igual a 191. La reserva legal, que también la vimos en la fórmula de la base monetaria, que era el efectivo en poder de los bancos, más los depósitos en el Banco Central, que me da un total de 55, y la reserva libre, que es igual a los depósitos menos la reserva legal. ¿Sí? Esta es la reserva que va a ser factible para ofrecer préstamos. 220 menos la reserva legal, la reserva libre para prestar es de 165. Bueno, ahí estaría el ejercicio, este es el 4. El 5 lo vamos a ver ahora al final porque es para hacer el balance. Bueno, acá en esto yo lo que les agregué son las fórmulas, varias de las fórmulas para que las tengan y las puedan hacer pasaje de término en el caso que tengan en enunciado un dato u otro. Y lo que vamos a ver ahora, el 6 le hagan ustedes porque es de velocidad de circulación del dinero, que es también lo que estuvimos viendo recién, es muy simple, solamente es completar las fórmulas. El 7 es parecido a este que vimos recién, al 4, es muy parecido, le pide también reserva legal, oferta monetaria. Vamos a hacer el 8. Cualquier cosa, cuando lo hagan, si tienen alguna duda, la próxima clase de práctica lo resolvemos. Bueno, el ejercicio 8. Dice, se da de una economía en la que existen 3 bancos comerciales que aplican una tasa de efectivo mínimo del 20%. ¿Se acuerdan? Esta tasa de efectivo mínimo, o este coeficiente de reserva legal, era la reserva legal dividido los depósitos. Y que no mantienen reservas excedentes. En este caso, no mantienen reservas excedentes. Una vez cubierto la reserva legal, dedican el resto de los recursos captados a conceder préstamos. O sea, todo lo que queda disponible se ofrecen préstamos. En esta economía, el público no mantiene efectivo, es decir, deposita todo el dinero en los bancos con los que opera. En esta situación, el Banco Central lleva a cabo una compra de bonos por un valor de 100 pesos. Entonces, ¿se acuerdan que lo vimos recién? Esa compra de bonos significa que el banco está rescatando bonos que ya emitió, y esto inyecta dinero a la economía. O sea, pone más dinero a circulación. ¿Qué es lo que aumenta? Que lo vimos recién. Es cuando aplica el Banco Central esta política. Oferta de dinero.
La oferta monetaria. Exacto, aumenta la base monetaria y la oferta monetaria, ¿en cuánto aumenta? En 100 sería en este caso. Aumenta en mayor proporción por el tema del multiplicador. ¿Se acuerdan que la oferta monetaria era igual a la base monetaria por el multiplicador? Pero ahí te dice, si estaba comprando bonos por un valor de 100, la oferta no aumentaría en 100. Aumenta la base monetaria y por el tema de la circulación del dinero, ¿sí? Eso aumenta la base monetaria, y por el tema de la circulación del dinero, por el tema del multiplicador, que es lo que vimos recién, la oferta monetaria aumenta en mayor proporción. En cambio, si hacemos al revés, si el banco retira dinero en circulación, disminuye la base monetaria y por consecuencia disminuye la oferta monetaria. Acuérdense siempre que el único autorizado a emitir billetes es el Banco Central a través de la Casa de la Moneda. ¿Sí? Esto sería como una de las políticas monetarias que puede aplicar el Banco Central en vez de emitir dinero. En este caso de los bonos. En este caso rescata bonos, es una forma de inyectar dinero sin emitir dinero. ¿Sí? Bueno, Profe, entonces... pero si ahí el Banco Central hace un rescate de un Sí. bono, como dice ahí, por un valor de 100 pesos, Sí, la oferta monetaria, la oferta de dinero va a aumentar. va a aumentar, exacto. Aumenta la base Bueno, monetaria y la oferta monetaria, porque se acuerdan que lo decíamos al principio, la base monetaria es más chica que la oferta monetaria porque contiene la reserva legal, que es un porcentaje de esos depósitos. sí, pero no entiendo por qué la oferta va a aumentar en más de 100 si vos lo que haces es, le comprás el bono que lo había emitido en su momento, entonces a Sí. la persona que te había comprado el bono le da 100 pesos. Sí. Entonces aumenta la oferta de dinero porque vos ponés 100 pesos más en circulación, pero ¿por Por qué el va a ser efecto mayor a 100? multiplicador que tiene la economía. Porque cuando va, como yo les decía recién al principio, no es que la oferta monetaria lo que tiene es un efecto multiplicador porque ese dinero va circulando de mano en mano. Entonces la oferta monetaria va aumentando por ese efecto del multiplicador. O sea, en cuántos depende del multiplicador, pero va aumentando por el tema de la circulación del dinero. ¿Sí? Ahora lo vemos en el ejercicio. Fíjense qué dice. En el ejercicio 8 dice, bueno, ¿qué variación se produce en la oferta monetaria y cuál es el valor del multiplicador de esta oferta monetaria? ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos es la variación de la oferta monetaria es igual al multiplicador por la variación de la base monetaria. Y vamos a sacar acá. El multiplicador en este caso era 0, ¿sí? Más 1, 0 porque se acuerdan que la E chiquita decía el efecto. En una economía el público no mantiene efectivo, es decir, deposita todo el dinero en los bancos con los que opera. Entonces en este caso es 0, más 1 sobre también 0, y lo que es la R, la reserva, el coeficiente de reserva legal, es 0,2. ¿Sí? ¿Se entendió ahí lo que hice? Por la fórmula del multiplicador lo que saqué es el valor de este multiplicador. Claro, porque la fórmula de la E chiquita, ¿cómo era, profe? Claro, el tema que acá, que la E chiquita, lo que dice es que es igual a 0. Porque todo lo que, fíjate que dice en el enunciado, el público no mantiene efectivo, es decir, deposita todo el dinero en los bancos con los que opera. ¿Sí? Por eso es 0 en este caso. ¿Eso me decís o cuál es la fórmula del multiplicador? Claro, yo porque no me acordaba cómo era la fórmula de la E chiquita. La fórmula del pero... multiplicador era esta E chiquita, este coeficiente de efectivo, más 1 sobre E más la R, que es el coeficiente de reserva legal. Sí, yo no me acordaba cómo era la fórmula de la E chiquita, pero sí entiendo que es por eso de que depositan todo, por eso va al 0. Para determinar la E chiquita era el efectivo en poder del público sobre los depósitos, pero en este caso es 0. Entonces, bueno, de esta manera determinamos cuánto es el multiplicador es igual a 5. Entonces, para determinar cuánto es el aumento de la base monetaria, lo que yo te decía recién, multiplicamos los 100, que es esta inyección que hace el Banco Central a través de la compra de los bonos, por el valor del multiplicador. Entonces me da que el aumento de la oferta monetaria es de 500. O sea, por
por el efecto multiplicador que tiene esta economía en particular. Y en el punto 2, bueno, determinar cuál es el valor del multiplicador monetario, que lo determinamos recién, ¿sí? Es lo que sacamos recién, es igual a 5. Yo acá les agregué unos ejercicios, a ver si están acá. Bueno, vamos a hacer, yo les agregué un ejercicio para después hacer lo de la conciliación, que es diferente. Este es un ejercicio de parcial. Yo para que tengan una idea más o menos como, que siempre es más o menos lo mismo, lo que venimos haciendo es más o menos lo mismo. Fíjense que dice, monedas y billetes, dados los siguientes datos, monedas y billetes en poder del banco, 45.000, monedas y billetes en poder del público, 146.000, depósitos en cuenta corriente, 220.000, depósitos en el Banco Central, 10.000. Tenemos que determinar cuál es la tasa de encaje legal, cuál es la base monetaria, el multiplicador de la base monetaria, la oferta monetaria y la circulación monetaria. Entonces, Profe, ¿el ejercicio 9 lo vamos a hacer solos después o lo vamos sí. a ver ahora después? No, háganlo solo, porque siempre son los mismos, son parecidos, por eso yo les agregué este que es de parcial, para que ustedes puedan hacer los otros, y cualquier cosa nos consultan, pero para que tengan otra opción. ¿Sí? Bueno, listo. Sí, sí. Como están están resueltos en la plataforma, para que ustedes lo puedan hacer, que son más o menos todos parecidos. Bueno, entonces. Igual profe, este que leíste recién es igual que lo que venimos haciendo Por también. eso, no cambian. Es más que nada entender los conceptos y son más o menos lo mismo. Y acordarse las fórmulas, por eso yo siempre en una de las planillas les puse, en una de los PowerPoint les puse las fórmulas. ¿Sí? Este es un Listo. ejercicio de parcial. Lo que tienen que hacer directamente es determinar cada uno de estos datos. ¿Sí? Entonces, el primero lo que pedí es la tasa de encaje legal. ¿Se acuerdan entonces que la fórmula era la reserva legal sobre los depósitos? En este caso, el enunciado era los depósitos en el Banco Central más los billetes y monedas y billetes en poder de los bancos, que eso era 10.000 más 45.000, sobre los depósitos en cuenta corriente, 220.000. Entonces, la tasa de encaje legal, de reserva legal, este coeficiente de la reserva legal es 0,25. En la punto B dice determinar cuál es la base monetaria. Y como decíamos al principio, entonces la fórmula de base monetaria era el efectivo en poder del público, más la reserva legal, monedas y billetes en poder del público, eso está... quedó mal en el enunciado ahí. ¿Sí? Quedó mal. El efectivo en poder del público entonces era 146.000 más los 45.000, y está sumado, más los 10.000. La base monetaria es de 201.000. Acá está mal el enunciado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Se quedó como corrido. El total de la base monetaria es igual a 201.000. En el punto C lo que pide cuál es el multiplicador de la base monetaria, lo que sacamos recién. La E chiquita, el coeficiente de encaje, más 1 sobre la E más R. Para determinarlo, ¿se acuerdan que era? En las monedas y billetes en poder del público sobre los depósitos. Ahí sacamos este coeficiente de efectivo en manos del público. Nos da que este coeficiente es 0,6636. Entonces hacemos para sacar el multiplicador, hacemos 0,6636 más 1 sobre 0,6636 más el coeficiente de la reserva legal, que lo sacamos en el punto anterior. Entonces en este caso nos da que el multiplicador de la base monetaria es igual a 1,82. El D es determinar cuál es la oferta monetaria. Bueno, y por los datos que tenemos, recién sacamos cuál es la base monetaria, que era 201.000,
por el multiplicador, nos da que la oferta monetaria es 366.000. Y yo lo que les decía, por ejemplo, si tuviéramos otros datos, también podemos determinarla. La fórmula podría ser el efectivo en poder del público más los depósitos, que serían los 146.000 más los depósitos en cuenta corriente de 220.000. Acá tenemos dos fórmulas para determinar la oferta monetaria, depende de los datos que tenemos. Y en el punto E, lo que pide es determinar cuál es la circulación monetaria. En este caso, ¿se acuerdan que era monedas y billetes en poder del público, más monedas y billetes en poder de los bancos? Ahí, profe, hay Está algo mal. que... Sí, Sí. sí. Es 146, no me deja modificarlo. Estos 220 son los depósitos, está mal. Son 146.000 más 45.000. Claro. ¿Sí? 191.000. Acá está mal, estos 220.000 son depósitos en cuenta corriente. Bueno, los ejercicios es más o menos parecido. Yo se los puse más que nada para que ustedes tengan referencia de cómo se toma este tema, pero no cambia demasiado. Lo que vamos a hacer ahora, que si seguimos tomando como múltiple choice, no creo que tomemos estos ejercicios, porque es más que nada conciliación bancaria y conciliación de los bancos centrales con los bancos comerciales, pero bueno, lo vemos para que ustedes tengan una idea, aunque sea para el final. A ver, tengo el enunciado acá. ¿Esto lo vieron en teoría? La registración en el Banco Central y en los bancos comerciales. Sí, algo vimos. Ella nos mostró qué iba en el activo y qué iba en el pasivo, más o menos, ¿Cómo de estaba cada uno. compuesto? Sí. Pero no así con números no vimos nada. No vieron ningún ejercicio. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces lo que piden este ejercicio, en el ejercicio 5, es determinar o armar el balance del Banco Central, de los bancos comerciales, según las operaciones que tengan, y después hacer el consolidado. Ustedes acuérdense que ya lo vieron, esto que decíamos al principio, que el Banco Central es una entidad gubernamental que depende del gobierno nacional. Muchas veces lo van a ver que se lo llama que es un banco de bancos, y esto significa que porque no trabaja con particulares, sino que es un respaldo de los bancos comerciales. La misión principal que tiene el Banco Central es el de reservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad del sistema financiero. Y no sé si lo vieron, pero tienen la función principal del banco es la de emitir el dinero primario, porque el dinero primario es generado por el Banco Central, porque compra oro y divisas a extranjeras, concede créditos al gobierno, otorga préstamos al gobierno, otorga préstamos y redescubiertos a los bancos comerciales. Esto lo hace solo en razones de liquidez de los bancos, algo transitorio, no es una función principal del banco. Y por otra parte, entonces, los bancos comerciales tienen distintas funciones muy diferentes a las del Banco Central. Son establecimientos debidamente autorizados por ley, cuya actividad principal es recibir depósitos y efectuar préstamos. Otras actividades consisten en recibir pagos de servicios, realizar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, etc. O sea, las funciones del Banco Central son muy diferentes a las funciones de los bancos comerciales. Estos bancos comerciales, ustedes saben que pueden ser públicos o privados. Entonces, lo que tenemos que hacer acá en este ejercicio es registrar el balance tanto del Banco Central con las operaciones que tienen en conjunto con los bancos comerciales, y después hacer el consolidado. Vamos a ir por el punto 1. En el punto dice, conociendo que los créditos del Banco Central al gobierno suman 100 pesos. Entonces, ¿se acuerdan que lo que vimos? Entonces, esto lo vieron con Ivana, que los créditos, los préstamos que el Banco Central otorga al gobierno son un activo para el Banco Central. Se registran en el activo por 100 pesos. La circulación monetaria es de 190. O sea, la circulación monetaria, que sería el pasivo del Banco Central,
es de 190. Y las ¿Por qué reservas sería de pasivo, divisas, profe? ¿cómo? ¿Por qué sería pasivo la circulación monetaria? Es el respaldo que tiene que dar el Banco Central, ¿sí? El banco tiene que responder a ese dinero que emitió, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso sería el pasivo y es de 190. Y las reservas de divisas, las reservas que tiene el Banco Central son de 50 pesos. Sería el activo que tiene el Banco Central. Ahí registramos la primera operación. Después figura, los billetes y monedas en poder del público ascienden a 170 y los que están en poder de los bancos suman 20. O sea, de estos 190 que figuran acá, 20 están en poder de los bancos comerciales. ¿Sí? Para el banco comercial eso sería un activo, ¿sí? Que tiene, es dinero que tiene el banco. Profe, ¿puede volver a repetir eso? En el punto 2 dice que son billetes y monedas en poder del público asciende a 170, y que los que están en poder de los bancos suman 20. O sea, estos 190, que es el dinero en circulación, la circulación monetaria, 20 están en poder de los bancos comerciales. Eso decimos que como el dinero, como una empresa, se registra en el activo para los bancos comerciales. En el punto 3 dice, los depósitos en cuenta corriente son de 120, y los depósitos en los bancos comerciales en el Banco Central suman 30. Los depósitos en cuenta corriente es de 120, sería un pasivo para los bancos comerciales, y por otra parte, los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central es de 30. ¿Sí? Entonces estos depósitos que realizan los bancos comerciales en el Banco Central son un pasivo para el Banco Central, 30, y un activo para los bancos comerciales. Entonces se registran en forma de pasivo en el Banco Central y como un activo en los bancos comerciales. Ahí, profe, puede ser que haya veces que nos pidan también en el caso del público, o siempre por lo general te piden de los No, siempre bancos. los bancos con el Banco Central, no. Esos 30 que figuran ahí son los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, ¿sí? El banco comercial está obligado a guardar de acuerdo que lo vimos, una fracción de los depósitos. Y por otra parte, en el punto 3 dice los depósitos, no, ya lo leí. El punto 4 dice los bancos comerciales han recibido redescuentos y adelantos del Banco Central por un total de 80. Que han efectuado préstamos al gobierno por 20 y al público por 140. O sea, esos redescuentos que el Banco Central otorga a los bancos comerciales son un activo para el Banco Central, o sea, un derecho de cobro, y son un pasivo para los bancos comerciales, esos redescuentos que obtienen los bancos comerciales por parte del Banco Central. Profe, ¿qué sería un redescuento? Como un préstamo que otorga el Banco Central a los bancos comerciales. Ah, es un Como un adelanto. préstamo así entre bancos. Claro, Claro, un adelanto que ofrece el Banco Central a los bancos comerciales. Esos 80, después lo que dice que... esperen que me perdí. Dice, han efectuado préstamos, los bancos comerciales han efectuado préstamos al gobierno por un total de 20, ¿sí? Entonces lo reflejamos en el activo, porque son préstamos que los bancos otorgaron al gobierno, ¿sí? Un derecho de cobro. Y se ha efectuado préstamos al gobierno por 20, al público, también han efectuado préstamos al público por 140, y que han realizado operaciones con el exterior por 10. También me ha reflejado todo en el activo. Entonces lo que hacemos acá para determinar, y lo que pide es determinar el balance del Banco Central y de los bancos comerciales. Entonces lo que hacemos es, sumamos, el activo nos da 230, el activo del Banco Central, el pasivo del Banco Central 220, y por diferencia sacamos el patrimonio neto, que nos da 10. Lo mismo vamos a hacer con los bancos comerciales, sumamos el total de los movimientos de activos, me da 220, el total del pasivo 200, y por diferencia sacamos el patrimonio neto. Y lo que nos pide ahora es determinar
el consolidado del Banco Central con los bancos comerciales. Bueno, acá tenemos un solo banco. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, tenemos los créditos, hacemos el consolidado, sumamos los conceptos. Los préstamos al público son de 140, ¿sí? Del Banco Comercial. Los préstamos al gobierno del Banco Comercial. En este caso serían, fíjense, tenemos 100 de préstamos al gobierno que efectuó el Banco Central, más 20 de préstamos al gobierno que efectuó los bancos comerciales. Entonces, préstamos al gobierno, en el consolidado me quedaría 120. Después tenemos... Ahí entonces lo único que hacemos es sumar los conceptos. Claro, el consolidado, exacto. Las Sí. reservas legales, las reservas de divisas es de 50, las operaciones al exterior son de 10, y lo que tenemos acá que las reservas a bancos comerciales que están en el activo se netea con las reservas de 80 de los bancos comerciales, por eso no figura, ¿sí? La del Banco Central está en el activo, la del Banco Comercial en 80, entonces se netea esto. Y ahora en el pasivo lo que nos quedaría sería la circulación monetaria. Fíjense que se acuerdan que de los 190 de la circulación monetaria, 20 estaban en manos del público, de los bancos comerciales, perdón. Entonces, para hacer el consolidado, lo tenemos que restar, y me queda la circulación monetaria de 170. Y después tenemos los depósitos de 120. Los depósitos en cuenta corriente que tenían los bancos, 120. Entonces ahí hicimos el consolidado del Banco Central con este banco comercial. Y también sumamos el total de activos, el activo me da 320, el pasivo 290, y por diferencia sacamos el patrimonio neto de 300. En el punto B, dice determinar el monto de la reserva legal por aplicación de la tasa de efectivo mínimo sobre los depósitos en cuenta corriente y el monto de las reservas libres. Entonces, sabíamos que los depósitos en cuenta corriente eran de 120. La reserva era de 50, lo veíamos en el Banco Central. Entonces, para sacar ese coeficiente de efectivo mínimo, dividimos el total de la reserva de 50 sobre los depósitos de 120. Me da que el coeficiente efectivo mínimo es de 0,416. Ah, profe, ahí cuando decía las reservas de divisas, también está hablando de la reserva legal. Claro, exacto, son las reservas del Banco Central, sí. Entonces, después, el monto de la reserva legal lo teníamos que sacar utilizando este coeficiente. El coeficiente me había dado 0,416 por los depósitos en cuenta corriente, 120, entonces la reserva legal es igual a 50. Fíjense que siempre estamos aplicando las mismas fórmulas. Y el monto de la reserva libre era el total de depósitos menos la reserva legal. Los 120 de los depósitos menos los 50 de las reservas, me da que la reserva libre es igual a 70. En el punto C tenemos que calcular la base monetaria y la oferta monetaria. Otra vez, la base monetaria, ¿se acuerdan que era? La circulación monetaria más los depósitos en el Banco Central, ¿sí? O lo que decíamos al principio, el efectivo en poder del público más el efectivo en poder de los bancos, eso era la circulación monetaria, más los depósitos en el Banco Central. Eso lo habíamos visto en otro ejercicio. Entonces la circulación monetaria es de 190, más los 30 de los depósitos en el Banco Central, mira que la base monetaria es igual a 220. ¿Sí? Frenenme si no entienden algo, yo sigo avanzando porque son siempre las mismas fórmulas. Profe, La base monetaria, por ahí, otra parte, se podía determinar el efectivo en poder del público más la reserva legal. Esto acá estamos haciendo lo que hicimos al principio. ¿Se acuerdan entonces? Que el efectivo en poder del público era 170, más la reserva legal, que era igual al efectivo en poder de los bancos, más los depósitos en el Banco Central. ¿Sí? Eran los 20. Profe, ¿podés volver un cachito a la otra? ¿Acá? Claro, porque ahí
a vos entonces nos tiene que coincidir el activo del Banco Central que te dice reserva por 50, ¿Mm? te tiene que coincidir, por ejemplo, en el pasivo con 30 del depósito que hicieron los bancos, más los 20 de la circulación monetaria, que 20 son de los bancos. Exacto, ¿sí? Exacto. Eso no va a tener que coincidir. Claro, fíjate que lo sacamos acá. El efectivo en poder del público 170, más la reserva legal, dice 50, pero que serían los 30 de los depósitos en el Banco Central, más los 20 del efectivo en poder de los bancos, hasta los 50. ¿Sí? Claro, La claro base que en el monetaria es consolidado. igual a 220. Acá la sacamos de las dos maneras. ¿Sí? Sí. La oferta monetaria era igual a los 170 el efectivo en poder del público, más los 120 de los depósitos. ¿Sí? Que lo habíamos visto en el punto anterior. La oferta monetaria era igual a 290. En el punto D, y se obtenga el coeficiente efectivo en manos del público. La E chiquita. ¿Se acuerdan que el efectivo en poder del público son los depósitos? El efectivo en poder del público, que tenemos acá, 170, dividido el total de los depósitos, 120. Me da que este coeficiente de efectivo en manos del público es igual a 1,416. Y en el punto D se obtenga dos expresiones alternativas para el multiplicador de la base monetaria. Bueno, y acá está la fórmula que habíamos visto hoy, que era la oferta monetaria, era igual al efectivo en poder del público, más los depósitos, más 120, dividido la base monetaria, que es igual al efectivo en poder del público, más la reserva legal, 120, 170 más 50. Si lo dividimos, me da que este multiplicador de la base monetaria es 1,318. ¿Se entendió esta fórmula que no sé si la habían dado en teoría o no? Sí, es lo mismo que hacer la otra. Lo que pasa que para Exacto. llegar a la otra tenés que está la demostración, que cómo Claro. llegás a esa E más ¿Se acuerdan 1 que cuando sobre E sacamos más la R? oferta monetaria era igual al multiplicador por la base monetaria? Lo único que hicimos acá, como vamos a determinar el multiplicador, es pasamos dividiendo la base monetaria. Y lo que hicimos acá es reemplazamos la fórmula. La oferta monetaria es igual al efectivo en poder del público, más los depósitos en cuenta corriente, y la base monetaria sería el efectivo en poder del público, más la reserva legal. ¿Sí? Profe, se está por cortar. No sé si No, bueno, volvemos entonces a empezar. terminamos. Y el último es el que ya hicimos. Ya lo vamos a, ya no quedan más. El multiplicador del último es el que ya hicimos. Es la E chiquita más 1 sobre la E chiquita más la R. Que ya lo determinamos acá, tenemos los datos. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, más que nada, sigo hablando hasta que se corte. De dinero lo más importante es que ustedes tengan bien claras las fórmulas. Lo que vimos acá, sobre todo, fíjense que se reemplaza, qué significa cada concepto. Vuélvanlo a hacer, completen los ejercicios que son 2